De dos milagros que hizo Jesús, que está en el libro de Marcos. Porque, ¿cuántos sabemos que el Señor es milagroso? ¿Cuántos? ¿Hay alguien que duda del poder del Señor? No. Jesús es milagroso, Jesús hace milagros. ¿Cierto? Jesús sana, Jesús restaura, Jesús liberta. Jesús rompe toda cadena. Y es así. Pero vamos a leer primero el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 31. Mi Biblia dice: Jesús sana a un sordomudo. Dice: luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Allí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y dijo: Efatá, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre y se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Y el hombre lo primero que dijo fue: ¡Aleluya! Fue lo único que dijo. Jesús le mandó que no se lo dijera a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más se lo seguía propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía: todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Amén. Amén. Vamos a pararnos allí. Primero vamos a entrar un poquito en contexto. Estaba este sordo, este sordo mudo, y dice que cuando Jesús lo apartó, dice, colocó sus dedos en los oídos. Yo cuando estaba leyendo, yo dije, bueno, después dice que llenó su lengua con saliva, entonces dije, bueno, se mojó los dedos de saliva y le mojó la lengua. No, porque si tiene los dedos en los oídos, no puede meterle la mano a la boca. Entonces, nada más hay dos formas: o lo escupió o le pasó la lengua. ¿Cierto? No hay nada. A menos que, no sé, que Jesús hubiera sido, no sé, y hubiera metido los dedos en los pies, no sé. Para comenzar, primero vemos que es un milagro que es poco convencional, porque la gente le dice para que le ponga manos. Entonces muchas veces queremos llegar al Señor, o queremos llegar a una iglesia, o a un pastor, o a un hermano: hermano, ponme manos para decirme que yo me sane. ¿Y qué pasa si ese hermano te viene a escupir la boca? Tú vas a decir: ¡asco! ¡Seas cochino! ¿Verdad? Primero vamos a ver que hay fe, ¿no? Claro, el hombre no entendía porque no oía, ¿no? ¿Qué van a hacer este? Estarán hablando y Jesús vino, le puso la mano y él no sabía. Por supuesto vemos que el sordo mudo tiene unos amigos que son los que lo llevan, porque alguien tuvo que llevarlo, ¿no? Pero unos amigos que sabían: mira, Jesús, este es el que sana. Ok. Vamos a ir ahora al segundo milagro y después vamos desglosando todo. El mismo en Marcos, pero en el capítulo 8, versículo 22. Dice: cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Volvemos al mismo punto. Señor, ven y tócalo. Señor, ven y tócame. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. En las dos veces hizo lo mismo, ¿verdad? En una lo apartó de la multitud y se lo llevó, en la otra también. Después de escupirle en los ojos y ponerle manos sobre él, le preguntó: ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo: veo gente, parecen árboles que caminan. Y de ahí el título de la prédica de hoy: veo árboles que caminan, veo hombres como árboles que caminan.
Entonces se puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado, recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar en el pueblo. Y ese último versículo a mí me dejó como pensando. Pero bueno, y si su casa estaba en el pueblo. Yo quiero que veamos algo en este milagro. Pero dijimos al inicio que Jesús era milagroso, ¿verdad? Amén. O sea, ¿hay alguien en la Biblia que Jesús no haya sanado? O sea, que Jesús se propuso y fue, lloró y no se sanó. No, ¿verdad? La Biblia dice que donde era Él, hizo pocos milagros, dice la Biblia, porque por la fe de ellos. Pero no era porque Él no era poderoso. Pero hay algo que me causa curiosidad en este milagro en particular. Y es que podemos ver que al principio parece como que Jesús se peló. ¿Por qué? Dice, puedes ver ahora, el hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. O sea, por palabra, es como que el milagro no estaba hecho. Estaba incompleto. Pero este Jesús se le movió la pólvora. Nosotros muchas veces en nuestra vida estamos esperando que Dios haga un milagro en nuestra vida, pero como nosotros esperamos, como nosotros decimos, como nosotros creemos y como creemos además. O sea, en pocas palabras, Jesús va a hacer milagros tocándome y ya. Pero para mí no tiene lógica, no tiene sentido que un hombre, que la mujer del flujo de sangre solo con tomar el manto fue sana. A este hombre Dios le puso las manos, le escupió los ojos y no se sanó completo. ¿Por qué? Porque ¿qué quería enseñar el Señor? Yo estoy seguro que no fue que Jesús se equivocó. Estoy segurísimo. Si nosotros leemos un poco, podemos darnos cuenta que ni los discípulos entendían quién era Jesús en ese momento. En el mismo capítulo, en el versículo 27, dice, Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó, dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Le preguntó a sus discípulos. Unos dicen Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. Contestaron. O sea, en pocas palabras, los discípulos aún entre ellos se debatían de quién era realmente. De si eran Elías, de si eran los profetas, de si era... Entre ellos se debatían eso, a pesar de que ya habían visto todo esto. Entonces, lo primero que hizo él con este ciego y con el sordo mudo fue sacarlo. Sacarlo del pueblo, sacarlo del entorno. Ustedes se imaginan que Jesús, al poner las manos sobre el ciego, escupirlo primero la gente va a decir, el tipo se volvió loco. Y al poner las manos y al ver que el hombre todavía no veía completamente, ¿qué iba a decir el pueblo? ¿Qué diría? No lo sanó. Mira aquí que te iba a sanar. No puede. Entonces, ¿a quién iba a afectar eso? ¿A Jesús? No, Jesús sabía quién era. Iba a afectar al ciego. Escuchar, quizás lo que le decía el pueblo o el entorno, iba a afectar su milagro. Porque quizás no vio al instante. Pero, ojo, dice, no fue mucho tiempo, porque ahora que ve, bueno, veo hombres como caminando, como árboles como caminando. Podemos de ahí sacar otra cosa, que el hombre no era ciego de nacimiento. ¿Por qué? Porque sabía cómo eran los hombres y sabía cómo eran los árboles. Una persona ciega de nacimiento no tiene ni idea, por más que se lo describas. Tú dices, no, es una cosa, un palito con unas hojitas. No va a saber, porque no sabe cómo una hoja. No sabe cómo es un palito. En cambio, una persona que sí vio con anterioridad, te puede decir, bueno, veo como hombres. Nosotros muchas veces, cuando llegamos al Señor, Dios empieza a hacer el milagro en nuestra vida.
Pero muchas veces esperamos que al confesar a Cristo, al momento que Cristo entra en nuestra vida, nosotros de una vez ya tengamos claridad de todo lo que Dios tiene para nosotros. El Señor ahí lo demuestra. Y ahí está una de las enseñanzas que le quería dejar a los discípulos. Los discípulos aún no tenían claridad de la revelación de quién era Jesús. Nosotros muchas veces llegamos al Señor, como estamos llegando al Señor, no tenemos totalmente revelada quién es Jesús en nuestra vida. Lo hacemos al principio por fe, por obediencia. Decimos, sí, Él es el Señor, yo voy a seguirlo. Pero hay muchas cosas que aún no entendemos. En pocas palabras, aún vemos hombres como árboles que caminan. Tenemos una visión borrosa. Y entonces empiezan nuestras preguntas de ¿qué quieres tú conmigo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que hago? No sé qué quieres de mí. ¿Por qué pasa esto, Señor? Esa es otra. Cuando Jesús puso de nuevo sus manos, fue que recobró la claridad. En pocas palabras, Jesús, en el caminar, a medida que tú busques esa relación, que tú busques, Señor, muéstrame, Señor, enséñame, Señor, tócame otra vez, va a empezar a Dios a recobrar tu vista. Y usted dice, pero es que yo veo, pastor, entonces me está entendiendo en lo físico. Vamos a verlo en el espíritu. ¿Cuántos aquí, antes de conocer a Cristo, antes de conocer a Dios, veía o entendía las cosas como las ve ahora? Nadie. Si estábamos en pecado, si vivíamos en el pecado, para nosotros era normal. Estábamos tranquilos, no pasaba nada. Si hacíamos algo malo, es que éramos malas personas. Pero si hacíamos algo bueno, es que teníamos el cielo ganado. ¿Cierto? Pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que las obras no te salvan. Entonces, a medida que empezamos a hablar de Dios y a conocerle, a buscarle, Dios empieza a mostrarnos, pero yo hacía esto, y yo caminaba así, y yo decía mentiras, y yo era borracho, y yo, dice, no, pero es que yo no era alcohólico. No, ¿cómo que no? Si todo no se te caía a palo. No, pero yo no me borrachaba, pero eras un alcohólico. Ustedes sabían que la Organización Mundial de la Salud dice que solo con 2 whiskies al mes usted puede ser catalogado como alcohólico, un grado de alcoholismo. Con 2 whiskies al mes. Entonces ustedes son uno todos los días. Eres un alcohólico. ¿Ves? ¿Viste? Porque genera una dependencia. Entonces, nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas a medida que empezamos a caminar con el Señor. Entonces empiezan las cosas quizás en la iglesia, y la mente dice, hermanita, no se vista así. Cuidado que está provocando al hermano. Y empieza, esta hermanita sí es religiosa, que no sabe. Pastora, yo no vengo más porque usted me mandó a taparme. Porque quizás en ese momento no lo entendemos. Oh, y eso son cosas reales, cosas que pasan. A la pastora le pasó. Cuando ella venía, entonces la pastora que estaba en ese momento, la pastora Fari, después la pastora, ella no puede venir así. Y se ponía brava. Llegaba para la casa y me decía, no voy más para la iglesia. Porque todavía su visión no estaba clara. Todavía veía las cosas según ella las entendía, como ella quería vivir, pero con Dios. Yo quiero vivir como yo soy, pero con Dios. No, pero es que Dios lo que manda a Jesús a nuestra vida para transformarnos. Si no hay transformación en tu entendimiento, si no hay transformación en tu visión, no estás dejando que Dios obre. Estás diciéndole, bueno, yo soy así, acéptame como soy. Eso es como las esposas o los esposos que le dicen al cónyuge, no, yo soy así, si te quieres casar conmigo, yo soy así, yo no voy a cambiar nada. Yo no te voy a planchar, ni te voy a lavar, ni un interior. Yo no lavo. Y el otro te va a decir, yo no cocino. O te va a decir, bueno, yo no trabajo. Quizás, ¿no? Entonces, ay, qué bello, pero es que yo lo amo. Yo sé que yo lo voy a cambiar, pastor. Mentira. Que lo va a cambiar el Señor. ¿Ok? Podemos ver la otra cosa que podemos ver en estos ambos milagros, en los 2 milagros, es que Jesús no usa siempre los mismos medios. Estaban esperando que Jesús le pusiera manos. Jesús no siempre va a sanarte ni va a hacer milagro en tu vida de la misma forma que lo hizo con el otro. Si no, ese no sería un Dios creativo, si no sería un Dios,
Bueno, que ya yo me lo sé. Ajá. Bueno, ok, sí, yo me lo sé. Órale ahí. Dios hace como quiera siempre. Dios siempre va a hacer algo nuevo. Por eso es que no podemos ver, o en nuestra visión, quizás poco entendimiento de Dios, digo poco entendimiento porque tenemos una mente muy chiquita para entender a Dios, no podemos realmente ver lo que está haciendo Dios en el otro, porque en la persona lo está haciendo de una forma, pero en ti lo puede hacer de otra. Entonces tú dejas de anhelar lo que tiene el otro para decir, Señor, hazlo en mí. Haz el milagro en mí. Revélate a mí, como quieras, pero hazlo. Por eso es que Dios, hay personas que le habla el sueño, hay personas que le habla audible, hay personas que le muestra visiones, hay personas, ¿verdad? Diferente. Hay personas que le habla a través de la Biblia, que la persona lee la Biblia y lo que lee la Biblia, ¡pum!, es como que si viera la película aquí en 3D. A mí me pasa eso. O sea, que yo leo, ¡pum!, es como que, ya va, como que si yo estuviera ahí parado. Como si te veía estoy parado y estoy viendo. Como super libro, como los niños. Así me pasa. Hay gente que le habla de distintas formas. Yo tuve en estos días, no sé qué fue lo que comenté por las redes. Y una persona, hay un evangelista, un conferencista ahorita muy sonado, que es mexicano, y él comentó algo y yo le contesté, como un cristiano. O sea, él estaba orando por la nación, Y una persona que vio el comentario me escribe y me dice, pero es que ¿cómo sabemos esto? Que si Dios te habló. Yo digo, hermano, pero es que yo le venía hablando de la iglesia hace mucho tiempo. De distintas formas. O sea, para yo hacer algo, yo no sé, necesariamente voy a esperar que solo Dios me hable audiblemente para yo moverme. Porque si Dios te está mostrando, o te está hablando a través de otro hermano, te está hablando a través de la palabra, o te está enseñando en visión, quiere decir que está, y no te mueves, quiere decir que estás viendo árboles como hombre. Entonces, no, ya ves que Dios no me movió. O sea, y pasan las cosas, y pasan las cosas, y pasan las cosas, y tú, congelado. ¿Cómo son los árboles? Clavados en la tierra. Entonces, que no se mueven, los riegan, los podan, sí, muy bonito, a lo mejor dan tremendas frutas, bellísimas, sabrosas, pero ahí, clavados. Algunos secos, algunos frondosos. Entonces, empiezas a darte cuenta que lo que estaba viendo el hombre con sus ojos físicos y lo que quería mostrar Jesús era que muchos de nuestros estados espirituales es que estamos como árboles. Dios le estaba queriendo decir a él y a los discípulos que no veían realmente cómo estaba la situación espiritual de la gente del lugar. Que muchas veces eran pendientes de cubrir una necesidad física, pero no la espiritual. Que ahí es donde entra el trabajo del Señor y entra nuestro trabajo como iglesia. Si nosotros en nuestra vida podemos ver distintos casos, adolescentes rebeldes, personas con problemas de drogadicción, entonces queremos atacarle el problema de la drogadicción, pero no vamos al origen y vemos el por qué cayó en drogadicción. Entonces queremos curarle la enfermedad, pero no sabemos el origen de la enfermedad. Entonces, con el cáncer pasa igual, ¿oyeron? Mucha gente, porque el cáncer simplemente fueron células que se atrofiaron y se fueron multiplicando y chévere. Pero muchas veces tiene origen en el odio, en el rencor, en la falta de perdón. Entonces queremos sanar muchas veces lo físico sin tocar antes lo espiritual. ¿Qué pasa en nuestra nación hoy día? Mucha gente quiere sanar lo físico, lo que sucede, pero la iglesia debe abocarse a sanar el espíritu. A decir, mira, está pasando esto, pero si tú no cambias va a seguir igual. Si tú no eres honesto va a seguir igual. Si tú no eres íntegro va a seguir igual. Entonces, ¿de qué sirve? De nada. Porque pasarán los años y seguirá lo mismo. Es como en la época de los reyes, cuando venía un rey hacía lo peor que el anterior. Entonces venía otro rey y hacía lo peor que el anterior. Entonces, todos idólatras, todos hacían lo contrario a Dios. No. Ahí es donde nosotros tenemos una gran responsabilidad. Ahora, eso quiere decir que Dios hizo un milagro en este ciego de una forma gradual. Gradual, o sea, a lo mejor Jesús está ajustando, no es que tengo mucho poder, vamos a darle poco a poco. Vamos a darle poquito a poco porque no voy a hacer que lo ponga hasta Los Ángeles.
Entonces, Él hizo una forma gradual, porque muchas veces nosotros en nuestra vida esperamos que Dios haga las cosas instantáneas. Pero si usted lo hace instantáneo, si Dios lo hace instantáneo, que lo puede hacer, lo hizo varias veces en la Biblia, muchas veces no aprendemos y no valoramos lo que Dios hizo por nosotros. Otra cosa, podemos ver la actitud de este hombre, porque el hombre dice, los amigos lo llevaron y le rogaron a él. O sea, los amigos, ni siquiera el hombre iba, yo soy ciego. Gran cosa, yo soy ciego. Él ya estaba sumido, metido ahí en su realidad de que él no tenía cura. ¿Cuánta gente no hay en el mundo que te dice, pero es que yo soy así? A mí no me arregla nadie. Hay mucha gente que es así. Pero yo he visto personas, yo he visto malandros, pranes, que he conversado con ellos y te dicen, pastor, yo era un hombre que yo he matado X cantidad de personas. La última vez lancé una granada por una casa de uno de mis rivales y maté a toda la familia. Y digo, mira, yo no quiero hacer eso. Entonces cuando tú ves eso, dices, no, si es posible que cambie. Si es posible. Entonces, ahora, la cuestión está, si en mi visión en ese momento no está estancada, no estoy viendo realmente lo que Dios quiere con él con claridad, yo le digo, no, pero o sea, realmente tú no vas a tener cura, tú te vas a quedar borroso, tú te vas a quedar como el árbol. No, él estaba buscando una restauración espiritual, que yo simplemente le doy palabra, lo demás lo hace el Espíritu Santo. Yo solamente soy un medio. Podemos ver que ese es el primer milagro que hace Jesús de una forma gradual. O sea, poco a poco. Hay milagros en nuestra vida que van a ser así. Quizá usted me va a decir, no, sí, ya lo ha hecho. Yo he visto como poco a poco Dios trajo a mi familia. Sí. Como de repente vino tu hermano, tu mamá, tu tío. Uno a poco. No todos al mismo tiempo, porque a veces cuando queremos que se convierta la familia, queremos que todos vengan agarrados de la mano y saltando. No, Dios lo va a hacer poco a poco. Poco a poco. Ya Él dio la visión, ya Él te mostró, ya Él te tocó, ya Él te escupió los ojos. Pero entonces se trata de que ahora tú confíes y esperes. ¿Ustedes se imaginan que el ciego, cuando Jesús le dice, ¿ves algo? Y dice, no, yo no veo nada, chico, tú eres un loco, me voy. ¿Tú lo que quieres es sacarme los reales? Él dijo, no, veo esto. Dice Jesús de nuevo. Por supuesto que eso no, sin duda, es impensable que a Jesús se le acabó el poder ese día. No hizo suficientemente entrenamiento, esquina, cosas. No, eso es impensable. Ahora, fíjense que cuando me dice no vayas, dice Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar en el pueblo. Porque si iba y no estaba fortalecido en su fe primero, iba a volver a lo mismo. Su pensamiento iba a decir, error. Porque le iban a decir, mira el ciego, y él iba a decir, soy el ciego. ¿Qué va a hacer? Nosotros tenemos que realmente tener la claridad de vivir, porque fíjate, dice, lo mandó a su casa, o sea, quiere decir que vivía ahí. Lo mandó ahí. Pero le decía, no entres al pueblo, le decía, no pertenezcas. Para tú poder ver con claridad lo que el Señor quiere mostrarte, a pesar de que vivimos en esta tierra y en este mundo, no perteneces al mundo. Porque si tú caminas como si pertenecieras al mundo, dices, soy hijo de Dios, pero tus pensamientos son como los de este mundo, estás viendo con la carne. Porque entonces cuando te venga un doctor con un diagnóstico y te diga, mira, porque te estás muriendo, te vas a morir 3 días, tú lo vas a aceptar y te vas a echar a morir. ¡Ay, no! Y te vas a morir, y te vas a morir, y Dios se te lanza por una ventana. Porque te dieron ese diagnóstico. Cuando la realidad debería ser, te dieron tal diagnóstico,
Entonces, no lo acepto porque yo soy un hijo de Dios, porque yo estoy sano por la sangre de Jesús. Y punto. Ah, que el diagnóstico me dice, no me interesa, el diagnóstico se equivocó. Porque saben que muchos diagnósticos son como una máquina, ¿verdad? Una máquina hecha por un hombre, además. Entonces, ¿se puede equivocar o no? Sí, puede. Sí, prefiero creer lo que me dice Dios. Yo prefiero creer eso. Hay muchos testimonios de eso. Hay muchos testimonios. Yo tengo una personal, pero todavía no se lo voy a contar. Todavía no. Aguante un poquito. Fíjense que Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando en el día de Cristo Jesús. ¿Por qué me voy a este versículo? Porque dice, recobró la vista y él comenzó a ver todo con claridad. Ponme la versión Reina Valera, por favor. Dice, luego puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. En pocas palabras, a medida que Dios ponga las manos sobre tus ojos y te diga, mira, Dios te está perfeccionando. Y te vuelve por los ojos y te dice, mira, y te va perfeccionando. Y te vuelve por los ojos, Él te va a poner las manos en los ojos las veces que sea necesario. Para que tú puedas ver como Él ve. Hasta que tú te vayas. Punto 1. Fíjense que cuando Él lo apartó y se lo llevó fuera de la multitud, en el caso del sordomudo, y fuera del pueblo, en el caso del ciego, lo tuvo solo para Él. Hubo intimidad entre el Señor y el sordo, y entre el Señor y el ciego. Entonces empezamos a darnos cuenta que esas cosas muchas veces Dios lo va a hacer es en tu intimidad. Entonces, ¿cómo quieres muchas veces que Dios haga un milagro si no lo ves en intimidad? Otro punto. Vemos que el Señor le toma la mano al ciego. Algo que ya el ciego quizás estaba acostumbrado. En pocas palabras, Dios le está enseñando a confiar en Él. Lo está enseñando a confiar. Y lo guía. Dice, lo sacó del pueblo, pero uno en su mente, en una mente de película, uno dice, bueno, lo sacó del pueblo, no se lo imagina hablando con el ciego y después se lo imagina afuera. Corte y después se lo imagina afuera hablando con el ciego. Pero lo cierto es que tuvo que haber un camino. Un trecho, no dice cuánto, pero quizás fue de 1 kilómetro, 2 kilómetros, que lo llevó de la mano. Y lo guió, y lo guió. Y en ese camino probablemente ellos hablaron. No lo dicen. Pero yo no creo que fuera Jesús con la boca callada, conociendo como el Señor. Él iba caminando, guiándolo. Enseñándole al ciego que debía dejarse guiar por Él. Muchas veces Dios te va a tomar la mano solamente para que camines, aunque no veas. Aunque no estás viendo, Dios te está dando la mano y dice, sígueme, sígueme. Cuando llegue el momento que tú necesites ver, es que Él va a escupir tus ojos y te va a poner manos encima para que tú veas. Y aún así vas a ver borroso. Porque aún vas a ver hombres que caminan como árboles. Y tú se vas a decir, ok, ya veo a los hombres que caminan, pero necesito ver mejor. Y vas a seguir esperando que el Señor te siga sanando, y te siga restaurando, y te siga levantando. Por eso es que nosotros como hijos de Dios, como en la tierra, no somos infalibles al conocer al Señor el primer día. Nos equivocamos, cometemos errores, decimos cosas que quizás no están en la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque Dios está formándonos, Dios está enseñándonos a que confiemos en que es Él a través de nosotros y para que veamos a los demás con la compasión que Él los ve. Lo que pone en nosotros el amor de llevar la palabra a otro, la necesidad de que esa persona sea salva, es que nosotros tengamos la claridad de visión. Que nosotros realmente podamos ver que aquel que camina como árbol está esclavado en la tierra y está estancado y se va a morir. Porque no se trata de lo que pasa en esta vida, sino se trata de qué hay más allá. Se trata de cuál es el fin y del alma de ese hombre o de esa mujer. Que esa persona que está mal, que está en droga, que está en fornicación, que es alcohólico, que es ladrón, que es mentiroso, que es homosexual,
también tiene necesidad de que tú lo veas con ese amor. Lo estamos haciendo. Hay una versión hay otra versión, no sé si la Reina Valera, que dice que no entres en la aldea, dice, ni le digas a nadie. ¿Pero por qué? Eso fue un milagrote de un tipo que estaba ciego, no dice cuánto tiempo, de repente vio. Entonces, primero Jesús no estaba buscando ser famoso, a comenzar. No estaba buscando ser famoso. Él estaba tratando de que realmente el hombre tuviera la capacidad de ver sin que los demás le dijeran cómo era su milagro. Tú necesitas ver tu milagro como Dios te lo está mostrando. Porque muchas veces Dios te dice, ya eres sano, y tú si viene otro y dices, pero no, yo no creo. Y ¡pum! Y te vas para allá. Y no eres sano. Porque ya lo dudaste. Porque ya lo dudaste. Claro, también en esa época había un tema político que a Jesús no le convenía tampoco que estuviera muy sonado. Porque antes lo querían capturar, que querían meterlo preso y todo lo demás. Nosotros muchas veces tenemos ese anhelo de mostrar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Pero a veces Dios te va a decir, no lo digas. No lo digas. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces eso va a hablar de tu obediencia y tu humildad. Porque es como que uno se siente como un fresquito cuando tú dices que Dios hizo, como es que Dios me escuchó. Mira, me escuchó a mí. Y caes en orgullo. Y no entiendes que Dios lo hizo, era porque tuvo misericordia de ti. No, Dios lo hizo porque es que yo soy el más cristiano. Dios me sanó. Dios me resucitó. A Juan lo resucitó, pero a otros hombres no lo resucitó, ¿verdad que no? Nosotros tenemos el reto y el deber de que el Señor, a medida que nos va dando visión, a medida que va quitando nuestra ceguera, empecemos a darle esa misma gracia a los demás. Porque muchas veces pensamos que solamente el Señor, pero la palabra nos dice que nosotros haremos cosas mayores. Es decir, la gloria postrera será mayor que la primera. Lo hizo con sus discípulos. Y ellos venían haciendo con la iglesia. Y lo seguirá haciendo hasta que Él venga. Amén. Entonces, muchas veces nosotros caemos en el error de buscar al hermano y no buscar al poder de Jesús. No buscar que realmente el que te sanó fue Jesús y no el hermano. Entonces, si ese hermano pasa, porque fíjate que ahí se aprovecha Satanás de muchas cosas. Te sanó. Resulta que dejas de buscar a Jesús y empiezas a buscar al hermano. Y a orarle al hermano. Y hermano, háblame, dime consejo. Y háblame. Ay, ¿cuándo te va a hablar de Jesús? ¿Cuándo te va a mostrar el Señor? ¿Cuándo te va a dar revelación? Porque todo esto radica en la revelación. Esa es la autoridad. La autoridad no es que yo soy pastor, no es que yo soy apóstol, no es que yo soy profeta, no es que yo soy evangelista, no es que yo soy maestro. Esa no es la autoridad. Esa es una función que Dios te da dentro del cuerpo. Pero la autoridad viene dada por la revelación. ¿Revelación de qué? De su palabra. De lo que Él quiere hacer en ti, en tu vida, en tu familia, en tu nación. Por eso nosotros tenemos que empezar a ver, si usted está viendo esos árboles que caminan como hombres, Señor, aclárame, tócame de nuevo y aclárame la vista para yo poder verlos como necesitas que los vea. Si usted es uno de esos árboles, diga al Señor que lo quite de ahí. ¿Por qué? Porque eso es como, eso me recuerda, hay una película animada que se llama Rango. No sé si lo han visto, que es de una lagartija del desierto y una historia de una lagartija del desierto, del tema de que la sequía, el agua, la cosa. Y hay unos árboles, no sé el nombre, no me pregunte, porque sí existen, porque yo me puse a investigarlo, me da curiosidad, no sé el nombre, que son como una duna, como una especie de duna que vive en el desierto, pero que tienen como una forma de caminante. Y ellos se van moviendo, o sea, van creciendo hacia donde hay agua. Entonces tú cuando vienes a ver, hay un camino
de puros árboles dirigidos hacia donde está el agua. Muchas veces estamos en ese caminar en nuestras vidas buscando el agua viva, el río de agua viva. O sea, la cuestión es no quedarnos en el camino, sino terminar de llegar a esa agua viva. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a reconfortar, lo que te va a hacer que de nuevo entres en la vitalidad que trae el agua y la vitalidad que trae el Espíritu Santo. Amén. Si vemos estos dos milagros, el mismo Señor le quitó la sordera y la falta de habla a un hombre y a otro le dio vista. Para nosotros, como sus hijos, nos dio todo y nos dio. Amén. Con nosotros nos quita la sordera, nos pone la palabra en su boca y además nos pone a ver. Amén. Por eso es que cuando te dices, que yo no sé qué voy a decir, pastor, abra su boca y él la llenará. Amén. Abra su boca y él la llenará. Usted quiere predicarle a alguien y de verdad usted no sabe Biblia, usted no sabe, yo no sé nada. O se me olvida, porque no quiere decir que no la lea, a lo mejor es que no tiene la capacidad de memorizarla. Sí, no puede ser. Pero créame que cuando usted la lee en el Espíritu, la palabra de Dios se queda en usted y cuando sea el momento, esa palabra viene. Amén. Y usted dice, pero ¿cómo? Yo no sabía eso. Yo no me la sabía. No, yo tampoco. Créame, muchas veces pasa, yo aquí predicándoles, hablando de la palabra, alguna prédica que escribí la prédica, estudié la prédica, y ¡pum! Y me dio un versículo que yo leí, no sé hace cuánto tiempo. Mira, eso es que es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo va a traer lo necesario en el momento. No nos adelantemos. Ahora, con esto no lo voy a decir. Entonces, bueno, como el Señor le escupió el ojo al hermano, yo te voy a escupir el ojo al hermano. Oh, porque se ven caso. Se ven caso, pero que ya va, vuelvo y repito, Dios hace diferente con cada uno. A lo mejor a este hermano le dice, no le escupa. A lo mejor es una cachetada. Y tú vas a decir, no, me volví loco. Dios me volví loco. Y yo te voy a decir, dale la cachetada. Y después que se la dice, ¡pam! No, entonces te imaginas que, no, cachetea, hermano. No se lo sirve. Se van así. Dios hace las cosas nuevas. Amén. Pero para que veamos esas cosas nuevas, nuestra visión tiene que estar clara. Amén. Usted quiere ver una Venezuela nueva, dígale a Dios que de su visión. Amén. Porque cuando muchos están buscando la salida en lo político, no han visto que la salida es más bien en lo espiritual. Amén. Porque yo no estoy hablando de salidas de gobiernos físicos, sino salidas de gobiernos espirituales. Amén. De potestades y de principados que se han querido adueñar de la nación, que ya están vencidas. Amén. Eso es lo que tenemos que ver. Porque cuando lo hace lo físico, entonces aborrece al otro. Sea del lado que sea. Sea del lado que aborrece al otro. No. Porque este es un árbol que camina y aquel también. Entonces ahí donde está la iglesia. Nosotros como hijos de Dios necesitamos identidad de hijos de Dios. La pastora oraba por eso al inicio. Yo no le dije a ella nada, ella puso a orar. Pero digo, danos identidad. Y una de las cosas que hace la visión de Cristo en nosotros es darnos identidad. Primero nos vemos. O sea, usted se imagina ese ciego. Sí, verdad, me ve. Estoy vestido primero, no estoy desnudo. Pues no sabe, no. Sí, mira, está. No sabe cómo estaba. Lo primero que va a hacer es verse. Véase, usted es un hijo de Dios. Amén. Si usted es un hijo de Dios, ya quiere decir que ya Jesús puso claridad en su vista. Y si aún está viendo eso borroso, Dios va a seguir dándole claridad. Porque hay muchas cosas como que no sé qué hacer. ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Cierto? Entonces le pregunto. ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? Quiere decir que estás viendo, pero estás viendo borroso. Señor mío, porque lo primero que quiere Dios en tu vida es que llegue con Él. Es lo primero. O sea, no es que si tú quieres que seas pastor, que tú seas profeta, no. Lo primero que Él quiere es que tú termines de llegar al reino. Que tú te mantengas firme en su palabra. Para que cuando Él venga, diga, no, mira,
este es mío, este es mío, este es mío, este es mío, este es mío. ¿Y lo demás? Bueno, vamos a ver quiénes son. Allí nosotros empezamos a caminar con una visión de reino, con una visión clara. Y en ese caminar, como le dije, Jesús sacó al ciego, Él te va dando los detalles. Él te va a ir dando los detalles. Te va a explotar, y tú vas a sentirte reconfortado porque vas de la mano con Dios. Y aunque quizás no tienes claridad del camino, porque Jesús es el que sabe el camino, tú vas tranquilo. Porque usted se imagina que el ciego se pusiera necio en el camino. Y era, no, ¿para dónde me lleva este? ¿Quién es este? ¿Para dónde me lleva? ¿Tú quieres Jesús? No, tú eres loco. Y se va el ciego. O empieza a pegar a todos los amigos para que lo salven. ¡Sálvenme, que me están llevando! A veces cuando llegamos a una iglesia parece así, pareciera eso. Que hay gente que ¡sálvenme, que me quieren lavar el cerebro aquí! No dude jamás del poder de Jesús en su vida. Porque quizás no vio el milagro en este instante. Simplemente Dios le quiere enseñar algo. Dios le quiere enseñar que es en su tiempo, que es a través de como Él dice, de la forma que Él dice, pero el fin va a ser el mismo. ¿Cuál va a ser? Que seas libre, que seas sano, que se pudran los yugos en tu vida, que se rompan las cadenas, que seas restaurado, que sea restaurada tu familia, que sea restaurado tu ministerio. Nosotros tenemos que realmente buscar ese Jesús. El Jesús que todo lo puede. El Jesús que no hay imposibles para Él. Porque para nosotros va a ser imposible que un ciego vea. La ciencia trata de arreglar algunas cosas en la visión humana, pero muchas veces no pueden. En cambio Dios sí. Nosotros estamos en esta tierra para llevar de esa visión que Dios nos da a que está en oscuridad. La única forma de que el mundo que está en tinieblas pueda llegar a Dios es que nosotros le demos de esa claridad que Él nos da a nosotros. Pero ¿y si nosotros no estamos en claridad, cómo hacemos? A juro. En pocas palabras, no se retorne al pueblo. Cuando Dios haga el milagro en tu vida y el mundo quiera decirte que no, o el mundo quiera decirte que no, tú estás loco. Así bueno, sí, pero me hicieron el milagro. Sí, estoy loco, pero me hicieron el milagro. ¿Cuántas mujeres no hay que no podían tener hijos? Dios les dio hijos. Ojo, y no importa la edad, porque te hablan, a Sara le dio cuando tenía 90, ¿verdad? Dice, no, porque en esa época comían diferente, pastor, en esa época estaban sanos todos. No, pero era una anciana también. Se trata de que nosotros podamos realmente tener la fe necesaria para de que eso que nos está mostrando el Señor se cumpla. Tú estás viendo que quizás tu hijo está en rebeldía y tú, no, ese es un varón de Dios, es un hombre que le va a servir al Señor. No, créelo realmente. Velo con la visión nubla, no con la nublada, sino velo con la visión que lo ve Jesús, con la misericordia, con la compasión y el amor. Porque muchas veces esa visión borrosa nos hace cansarnos. Los que tienen un poquito la visión borrosa, yo todavía veo bien, gracias al Señor, pero no sabemos dentro de unos años, espero que mantenga la vista clara, física, ¿no? No uso lentes ni nada. Pero los que quizás sufren de alguna condición visual de la vista, se dan cuenta que cuando están borrosos, en el momento que están cansados, ya no quiero leer, ya no quiero, o se me duele la cabeza, nada, no quieren saber nada de ver nada. O sea, entonces, se trata de que esa visión que Dios está mostrando, para que no te impacientes, para que no sientas que no es Él, dice, no, que necesitas que termine de aclararlo. Entonces, si Dios te está diciendo, haz esto, camina por aquí, y todavía lo estás viendo borroso, dile, Señor, si es por ahí, aclara. Si quieres que haga esto, aclara. Si quieres que estudie esto, si quieres que me case con fulanito, si quieres, aclara. No, cuando me refiero a que me case no es que le va a decir, sí, hija, ese es tu esposo, no te lo va a decir. No te lo va a decir así, oye. Dios va a hacer claridad, te va a poner claridad para que veas las cualidades de Dios en esa persona. Esa es la forma que Dios te lo va a mostrar. Porque muchos están esperando que Dios les hable y diga, ese es tu esposo.
No, sino que Dios te empieza a dar la visión, la claridad. Tú abres tus ojos espirituales y te va a decir, mira, esta persona es así, ama a Dios, hace esto, hace lo otro. Bueno, por aquí está medio cojo, pero eso no importa, Dios hará. Claro, porque todos tenemos nos cogíamos a algún lado, ¿verdad? Claro. De carácter, o eres gruñón, o te despiertas de mal humor. Dígame lo que se despiertan de mal humor. Para eso duermen en la mañana. Y le quiero, está bien, pues. Pero Dios los cambia, ¿verdad, amor? Pero lo cierto está en que la visión que Dios nos da, el milagro, ya Dios lo hizo en tu vida. Créelo. Que quizás aún lo veas con está borroso, pero ya lo hizo. Ya te tomó la mano. Si llegaste hasta aquí hoy, es porque ya te ha tomado la mano y te ha llevado un trecho. Te ha llevado un camino. Te sacó del pueblo, te sacó del mundo. Él te apartó ya para tener intimidad contigo, para que la claridad sea en tus ojos. Ya está hecho. Tienes que creerlo. Tienes que caminar en eso. Si Jesús ya te agarró de la mano, porque yo no sé, yo tengo ya 7 años. 7 años. ¿En el 2000 qué? 11. 8 años cumplo ahorita. Sí, porque fue como en agosto más o menos, que yo llegué aquí a la iglesia. En agosto son 8 años. Que yo haber llegado al Señor. Yo tengo 8 años que el Señor me lleva la mano. Que me va caminando y me va llevando por aquí. Y bueno, yo dejándome guiar. A veces con incertidumbre, a veces con susto, pero confiando en Él. Y a medida que, cuando yo al principio no veía que estaba cieguito, yo no veía pecado, no veía nada en el espíritu. A medida que empecé a caminar con Él, Él empezó a abrir más mi vista y empezó a mostrarme más, y empezó a mostrarme más, y empezó a mostrarme más. Entonces ya Dios le da una capacidad de estar en la calle y ver el pecado de la gente. Estar en la calle y ver qué necesidad tiene la persona. Porque a veces no es solamente el pecado, porque a veces el pecador, no. A veces Dios lo que te quiere mostrar es la necesidad. Cuando te muestra el pecado de alguien, no es para juicio, es para que tú lo ayudes en su necesidad. Porque una persona, una mujer que quizás cayó en prostitución, el pecado es que está en fornicación y que vende su cuerpo, sí. Pero eso tiene una necesidad más atrás, que quizás falta de amor, falta de paternidad, a lo mejor la abandonaron de niña. Tú no sabes. Entonces se trata de empezar a ver las cosas como Él las ve. Cuando nosotros quizás vemos esos árboles caminando, Jesús está viendo una mujer que necesita de Él. Él mismo lo hizo con la mujer que iban a apedrear. Cuando los fariseos, no, que ella, que es prostituta, que para mí, yo me hice una pregunta, ¿no? Cuando yo leí eso, ¿cómo sabían ellos que era prostituta? Porque en esa época no es como ahora, que se paraban en una esquina y no. En esa época era, mira, calladito. ¿Por qué? Porque las apedreaban. Entonces, para que ellos supieran, quiere decir que ellos también se acostaban con ella. Ellos también se acostaban con ella. Lo que pasa es que capaz que cacharon a uno y no, vamos a apedrearla. Porque ellos estaban en una fiesta todos. Cuando Jesús la vio, la visión de Jesús en ese momento no es ver una mujer pecadora, sino ver una mujer que necesitaba ser salva, que necesitaba que la salvaran primero de que la apedrearan y que fuera también salva para el reino. Esa es la visión que quiere Dios poner. Esa es la voluntad que Dios quiere para nosotros, que podamos ver a la gente de esa forma. Nosotros no podemos caminar en esta tierra sin amar a nadie, sin amar a la gente. No, porque yo amo a mi esposo, no, pero tu esposo te ama, claro, eso es lógico. Pero que amas al que no te ama. Amas al que quizás está en la calle, te le acercas, le dices, no tengo para darte, pero quiero darte la mano, quiero orar por ti. Quiero decirte que no estás solo. Porque a veces eso alimenta más que llevarle un pan. No quiere decir que si tiene la posibilidad de llevárselo, llévese. Pero a veces eso alimenta más que tú le lleves una bolsa de comida. No digas, epa, todo va a estar bien, confía en el Señor. Yo confié. Yo caminé X tiempo, me llevó tanto tiempo X, yo estaba ciego, pero Él me sanó, Él me restauró y me dio la vista. Eso es lo que necesitamos en nuestra nación. Gente que ame, gente que deje el odio,
Y la única forma en que eso pase es que dejemos de ver a las personas como árboles y tengamos una visión clara. Amén. Lo que le hace ver a usted la condición espiritual, primero en usted mismo y después en los demás, es que Jesús ya haya quitado toda tu ceguera. Nosotros necesitamos tener claridad visual, necesitamos ver bien. En lo físico lo necesitamos porque si no nos tropezaríamos, nos caeríamos. Viviríamos en oscuridad. Imagínense en la espiritual. Peor. Porque andaríamos como muertos. Teniendo una ceguera espiritual, andamos como esos árboles que caminan. Dios está esperando que nosotros tengamos realmente corazones que amen a los demás. La Biblia se resume en dos cosas: amar a Dios como a ti mismo, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. Amén. La Biblia se resume en eso. Podemos hablar aquí 1000 prédicas de todo lo que nos enseña la palabra, que son muchísimas. Usted puede leer 10 veces un versículo y 10 veces Dios le va a mostrar algo diferente. Pero si todo eso usted lo tiene, pero no tiene amor, no sirve. No tiene visión. Como ve Dios a la gente, que Dios está desesperado por rescatar las almas. Porque nosotros, su iglesia, hagamos nuestro trabajo, nuestro papel como autoridad en la tierra, autoridad delegada por Él. Amén. Eso va más allá de lo que quizás podamos tener en nuestra vista. Porque muchas veces vemos muy corto. Quizás vemos lo que nos está afectando solo a nosotros. Pero cuando usted se pone a medir, dice, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo Dios me ha bendecido? Y se pone a ver realmente con claridad en el espíritu, que quizás hay mucha gente que está peor que usted. Primero, porque no tiene a Dios. Porque no tiene a Dios. Y segundo, porque a lo mejor la circunstancia que está viviendo es mucho más terrible. Entonces ahí es cuando uno tiene la claridad de decir, wow, Señor, ya, gracias. Gracias porque me diste la claridad de ver hacia donde yo iba. Porque una persona que quizás era homosexual en el pasado y Dios le abrió la vista y lo hizo tener identidad y ver quién era realmente en él, y se restauró al ver a otra persona que quizás está igual condición que estaba o peor, decir, wow, Señor, gracias porque tú me sacaste de ahí. Entonces, y te va a poner tal amor que tú vas a ir a por él y le vas a tomar la mano, y esa persona está ciega y tú lo vas a ayudar a caminar. Yo necesitaba y necesita que nosotros como sus hijos, como sus discípulos, le tomemos la mano a quien está ciego hoy. Amén. Como Él lo hizo con nosotros, como lo hizo con este ciego, como lo hizo con el sordomudo. Que lo saquen de donde está, de la multitud que lo tiene adormecido. Y que cuando llegue el momento de esa intimidad con Dios, Dios lo va a sanar, Dios lo va a restaurar. Amén. Pero para eso estamos usted y yo. Para que nosotros podamos realmente tenderle la mano. Es decir, camina. No, camina tranquilo, no pasa nada. Dios ha venido haciendo esto en mi vida. Y uno le echa el cuento de su vida. Yo estoy seguro que cuando usted se sienta a hablar con alguien, hablarle de Dios, usted le va a contar desde lo más mínimo que Dios ha hecho. Pero tú sabes que yo era así, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Yo estaba ciego, como tú lo estás. Pero yo confié y dejé que Jesús me guiara. Yo confié y dejé que Jesús me llevara afuera donde yo estaba cómodo, donde yo creía que era lo correcto. Y me movió del lugar y me sanó. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros como iglesia. Por eso es que cuando usted ve a alguien que está odiando, ámelo. Cuando usted ve a alguien que aborrece al otro, ámelo. Cuando usted ve a alguien con necesidad, ámelo y ayúdelo. Para que usted vea que Dios empieza a aclarar la vista de esa persona. Porque eso es algo que nos va a ayudar a decir, wow, a pesar de que estoy en tinieblas, hay alguien que me ayuda. Una de las cosas que el enemigo hace en nuestras vidas, que cuando estamos en oscuridad y estamos en ceguera, es decir, no,
tú te vas a quedar ciego y no vas a ver más nunca. No ves, pecador, mira lo que hace. Eres un pecador, mentiroso, hipócrita. Eso es lo que te dice el enemigo. Cuando Jesús te está diciendo, te amo, hijo, camina. Él no te está señalando lo que hiciste mal. Jesús está en su palabra. Ya tú sabes que está mal. Por eso, hoy más que nunca Venezuela necesita que nosotros, sus hijos, tengamos esa identidad. Una identidad de rescatar al perdido. Porque todos sabemos qué pasa hoy día en nuestra nación. Lo político, lo social, todos lo sabemos. Lo económico. Pero ¿qué pasa cuando todo esto cambie, pero la condición espiritual de todos sigue igual? Vamos a seguir en oscuridad. Vamos a seguir adorando dioses falsos. Vamos a seguir idolatrando al hombre. Cuando quien debemos adorar es al Señor. El único que debe alabanza y gloria es el Rey de Reyes, más nadie. Por eso tenemos que empezar realmente a tener visión. Y que los milagros que Dios ha hecho en nosotros y que continuará haciendo, porque lo seguirá haciendo, podamos realmente ser instrumentos de tomar la mano del otro y caminar. Porque cuando ya tú estás aquí, cuando tú estás fuera de la aldea, cuando tú estás fuera del pueblo, y tú viste que Jesús te sanó, te restauró, tú ni de broma quieres volver para el pueblo, pues. Es más, me quedo muy bien en el desierto, dice. Porque más que físico, lo que estaba diciendo Jesús ayer era en el espíritu. En pocas palabras, diciendo, no te dejes contaminar. No te dejes contaminar por tu entorno. No te dejes contaminar por las circunstancias. No te dejes contaminar por lo que te dicen. Incluso no te dejes contaminar con lo que ven tus ojos. Sino, créeme, confía y ve como yo estoy mirando. Ahí nos cuesta. Ahí es difícil. Pero yo en lo personal, yo he aprendido que cuando me cuesta algo allí, que en realidad para mí, créame, es algo que yo soy un hombre que yo tengo una fe ciega, no me interesa lo que me digan. Jesús es para allá, y Jesús es esto, y Jesús. Y créame, ¿qué ha pasado en mis circunstancias? O sea, yo le dije, yo tengo un testimonio guardado, después se lo cuento. Pero cuando te dicen que esto no es posible, o cuando te dicen que tú no vas a poder, o cuando te dicen que tú no eres sano, y tu fe ciega, ahí es cuando estás confiando realmente en Él, como cuando ese ciego caminó con Jesús hasta fuera del pueblo. Sí. Es la única forma. Y todos esperan, hoy en Venezuela quizás un final fatalista de todo lo que sucede. Créame, eso sería muy feo. Muy feo. Pero yo creo que Dios puede hacer algo sobrenatural. Que Dios puede cambiar las circunstancias y todo lo que sucede de una forma sobrenatural. Como sea que Él diga. O sea, a lo mejor yo estoy esperando que Él ponga manos y Él lo que quiere es escupir en los ojos de la gente. Pero yo creo que Dios está por encima de tu espíritu de anarquía, de tu espíritu de muerte, de tu espíritu de confusión, de todo caos que quiere traer el diablo en Venezuela. Amén. ¿Y saben por qué? Porque Venezuela está su iglesia. Amén. Y la autoridad de Dios está en la tierra. Amén. Nosotros como iglesia nos hemos levantado, hemos clamado muchas veces por sanidad, restauración, amor, y para que Dios nos dé visión. Nosotros no podemos caminar con Dios si Dios no nos ha dicho camina. Este ciego caminó desde el momento que Jesús le tomó la mano. Desde el momento que Jesús le tomó la mano, él empezó a caminar. Y no sabía. Quizás tú hoy no sabes dónde te está llevando el Señor, pero créeme que en Él todo obra para bien. Y segundo, sus pensamientos son mejores que los nuestros. O sea, lo que tú consideras quizás que es bueno para tu vida, es lo que era para ti 10 veces mejor. Así que no dudes. Camina, confía en el Señor. Cuando
Les decía que en ese tiempo Jesús no permitía, les decía a los discípulos, a la gente que le hacía milagros, no lo divulgues. Hasta el momento que tuvo la entrada triunfal. Después de ahí, después de ese momento que tuvo la entrada triunfal, era público. Era público. Déjame decirte que ya Dios hizo la entrada triunfal en tu vida. Amén. Que todo lo que Dios ha venido haciendo, va a llegar el momento en que todo va a ser cumplido. Cuando estemos delante del trono, todo lo que hemos hecho o dejado de hacer para Dios y por Dios, le va a ser a ellos. Por eso tenemos que cuidarnos aquí y aquí. Muchas veces nuestras palabras nos alejan de lo que Dios viene haciendo. Cuida su boca. Que muchas veces esa visión que ya Dios le ha dado, eso que ya Dios le está mostrando, nosotros con nuestras palabras lo estamos olvidando. Y Dios te lo muestra y tú dices, no, yo no creo. Porque si Dios te dice que va a restaurar tu familia, la restaurará. Amén. Si Dios te dice que va a sanarte, te sanará. Si Dios dice que vamos a tener una nación grande que honre y alabe a Jesús, la tendremos. Amén. Eso es lo que anhelamos. Hay una pregunta que muchos cristianos nos preguntamos, valga la redundancia, y es que muchas veces decimos, con todo esto que pasa en el país, pero es que los cristianos tenemos que estar metidos en la política. La respuesta que yo le he dado, hermanos, es la siguiente. Yo pienso que debe haber más políticos cristianos, pero la única forma en que eso suceda es que nosotros como iglesia hagamos nuestra parte. Porque no se trata de torcer el pensamiento de la persona, se trata de que los valores morales, los valores bíblicos de la persona hacen que quien esté ejerciendo una función pública sea íntegro. Entonces, más que anhelar cristianos en la política, yo anhelo políticos cristianos. Por eso es que tenemos que tener una visión clara. Porque la gente que le predicamos, los niños que les predicamos, los jóvenes que llevan palabra, no sabemos el plan que tiene Dios para ellos. Quizás alguno de esos niños que está allá adentro será un futuro presidente, será un futuro diputado, un juez de la República, un guardia, un médico. Y que cuando ejerzan sus funciones lo hagan con integridad, porque ya Dios les dio una visión tan clara que nada los va a hacer desviarse. Eso es lo que debemos anhelar. Por eso la iglesia no puede ahorita tener pasividad. Si vemos un poco más adelante, vemos en Marcos 10:46, que anotan, dice: después llegaron a Jericó más tarde. Salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que él venía, era Jesús de Nazaret, se puso a gritar. ¿Qué diferencia con otro ciego? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Quieres que les diga algo? Este ciego era ciego en lo físico, pero en lo espiritual veía más que muchos. Amén. Muchos lo reprendían. Yo diría, yo voy a agregar una palabra. Dice, muchos ciegos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa,
dio un salto y se acercó a Jesús. Y mi pregunta es, ¿cómo es que dio un salto si era ciego? ¿A dónde saltó? Claro que si era más, tenía más vista espiritual que muchos. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. ¿Puedes irte? Le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Cuando nosotros estamos ciegos en lo espiritual, eso no sucede. Cuando Dios te empieza a mostrar tu condición, dices, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. He pecado, he fallado. Quiero ver. Cuando le dice tu fe te ha sanado, Dios le está diciendo, ya tú ves, papá. Ya tú ves. Que no veas en tu cuerpo es otra cosa, pero tu espíritu ya ve. Nosotros tenemos que anhelar, como ese ciego, que Jesús nos dé la vista. Fíjense que es diferente. Que ese ciego que anhelaba, que clamaba y gritaba a Jesús, ten compasión de mí, su milagro fue hecho así. No fue gradual. Entonces podemos ver que comparado con el ciego anterior de Bethsaida, el ciego anterior no tenía una actitud de, bueno, vamos a ver. Y se fue, confió en el Señor, sí, pero no tenía la fe suficiente. Este ciego sabía, estaba seguro que Jesús lo sanaría. Entonces empezamos a darnos cuenta que podemos tener dos tipos de ceguera. La ceguera física, la ceguera espiritual. La física nos lleva a ver las cosas en la carne, a no tener la fe correcta, a dudar muchas veces. Y la espiritual, la ceguera espiritual, nos va a decir, nunca vas a ver al Señor. Siempre vas a dudar de todo lo que Dios haga en tu vida. En cambio la física, aunque quizás no veas en lo físico, tú vas a decir, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y nadie te va a sacar de allí. Nadie. Porque lo mandaban a callar. Los ciegos espirituales. Déjate. Salve ya, muchacho. Pero él no permitió que se estuviera por encima. Porque a este no le dijo, no vuelvas al pueblo. Porque a este no lo tomó de la mano y lo sacó fuera. Porque este ya estaba esperándolo afuera. Y sabía que el pueblo, que el mundo, no lo contaminaría. Por eso dijo, tu fe te ha sanado. Y se fue. Y siguió al Señor después. Esos somos los ciegos que usa Dios. Porque el otro le dijo, vete. Pero el de Jericó se quedó con el Señor. Yo fui un ciego en mi vida. He sido ciego en mi vida pasada, antes de conocer a Dios. Pero quiero ser ahora un ciego que Dios recobró la vista y ser como el de Jericó, caminar con él. Caminar con él. ¿Y ustedes creen que ese ciego que caminó con Jesús y le siguió a todos los ciegos que se consiguió en el camino, le dijo, ¿tú sabes quién me dio la vista? Aquel. Pero yo tuve que creerlo mucho. Yo estaba esperando nada más que pasara por ahí. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando Dios te sacó de la ceguera y fue como el ciego de Jericó y te quedaste caminando con él, a todo el que tú veas en esa condición de ceguera, tú se lo vas a decir. Tú le vas a decir, Dios me sanó porque yo creí que él podía. Ahí nos está llamando el Señor. Hay mucha gente hoy día en desesperanza, en desesperación, que no ve una salida real a sus problemas. En lo personal, ojo, pero
créanme que cuando sean como ese ciego que anhela que tenga compasión de él, ten compasión de mí, primero porque está reconociendo su circunstancia y su condición. Una de las cosas que nos dice ese ciego es que ya reconoció su circunstancia. Yo estoy así, estoy ciego, necesito que me ayudes. Cuando usted es un alcohólico, cuando va a Alcohólicos Anónimos, una de las primeras cosas que tiene que hacer es reconocer que necesita ayuda. ¿Usted cree que Dios va a hacer diferente? No. Dios va a esperar que tú le digas, ayúdame. Póngase de pie donde está.